Bienvenido a Leales y Traidores a la 4T. Culpar al pasado. ¿Debemos seguir culpando al pasado cuando ya son otros tiempos? En particular, los tiempos políticos ahora de la 4T deben de dejar de culpar al pasado que aparentemente quedó en el pasado, quedó atrás. Debemos de dejar de culpar al pasado por haber dejado un sistema de salud arruinado. Debemos de dejar de culpar al pasado por habernos dejado una mega deuda, por habernos dejado desindustrializado al país, por habernos dejado leyes inequitativas, por habernos dejado altos los precios de las gasolinas, por habernos sometido a devaluaciones, etcétera, etcétera. Debemos de dejar de culpar al pasado y concentrarnos solamente en el gobierno actual. Bueno, si tú eres de las personas que cree que el gobierno actual debe de dejar de seguir culpando al pasado, entonces ¿por qué tú traes el pasado cuando haces una crítica? Y dirás, bueno, no me refiero a eso, ¿no? Simplemente que el gobierno actual ya debe de hacerse responsable de la situación y ya de lo que esté pasando ahorita, pues tiene culpa el gobierno presente, ¿no? Por ejemplo, volviendo a los temas que estoy mencionando, por ejemplo el sistema de salud. El gobierno ya no debe de recordar que el sistema de salud se heredó destrozado, ya debe de asumir su responsabilidad porque ya está este gobierno. Bueno, entonces, ¿por qué cuando, digamos, hay una crítica hacia el gobierno de que está mal el sistema de salud, por qué traes al pasado? Si tú estás pidiéndole, por ejemplo, o estás esperando que el gobierno deje de culpar al pasado. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, el gobierno, digamos, pasado, ¿no? De que fue la finalización de una continuidad de los gobiernos del PRIAN, específicamente de los gobiernos neoliberales, dejan, digamos, 50 hospitales, ¿no? En más o menos mal estado. Y este gobierno construye otros 150 hospitales, ¿no? A lo largo de su periodo, y duplica de la capacidad hospitalaria en general. Pero aún falta más o menos 3 veces más. Es decir, si el gobierno ya construye cerca de 200 hospitales, bueno, el país necesita más o menos 600, probablemente más, y necesita 4 veces más personal médico, ¿no? Es decir, si tú acudes a los servicios de salud, aún al finalizar el periodo actual de el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque él haya aumentado la cantidad de hospitales, de todas maneras no son suficientes. ¿Y en tu crítica qué va a venir? En tu crítica va a venir, bueno, aplaudo que este gobierno, a diferencia de los gobiernos pasados, haya incrementado la capacidad hospitalaria, no disminuido, ¿no? O no precarizado. O tu crítica va a ser, a ver, este gobierno, ¿para qué crean el poder si de todas maneras no alcanzan las medicinas, no alcanzan los sistemas de salud, no alcanzan los médicos? Pero te das cuenta quién trae al pasado en su crítica. Es decir, no estás criticando al gobierno, ¿no? Por todavía lo que falta, por lo que ha hecho este gobierno. Estás criticándolo por lo que también dejaron de deficiencia del pasado. Es decir, no estás juzgando al gobierno nada más a partir de la fecha en que tomó el gobierno y lo que hizo hasta entonces, que es incrementar la capacidad hospitalaria. No estás aplaudiendo eso. Lo que estás reprochando al gobierno es la carencia de servicios de salud que viene de todo el pasado. Entonces, ¿quién está trayendo al pasado en sus críticas? ¿No? ¿Te fijas cuál es el problema? Por ejemplo, abordando la violencia. En los gobiernos pasados la violencia se incrementó enormemente, particularmente a partir del gobierno probablemente a finales del gobierno de Ernesto Zedillo, inicios del gobierno de Fox, y particularmente en el sexenio de Felipe Calderón, la violencia se disparó, ¿no? En ese momento, pues la explicación era que estaban combatiendo al narco. Vamos a dejar para otro día si realmente estaban haciendo eso, pero el punto está en que la violencia se disparó.
y de repente bajó y de repente volvió a subir, y con el gobierno pasado de Peña Nieto se siguió incrementando, nunca bajó la violencia, ¿no? O sea, si vemos más o menos los promedios anuales, verás que se incrementó, y hay un punto en donde llega el gobierno actual y toma la violencia, por poner, ¿no? Un número. Toma la violencia en 80 asesinatos diarios, supongamos, ¿no? Por poner un número. Y en el gobierno actual, digamos, se aumenta el promedio de asesinatos, ¿no? Nos vamos a meter ahorita para este punto en particular en qué estados, ¿no? Digamos en general, ¿no? Y se incrementa, supongamos, de 80 a 85 muertos diarios. Tú vas a reprocharle al gobierno por el incremento de 5 muertos diarios a partir de que tomó el poder, o le vas a reprochar los 85 muertos, ¿no? Diarios. Es decir, el gobierno toma en 80 asesinatos diarios, ¿no? Y luego en este gobierno aumenta, digamos, 5 asesinatos diarios, ¿no? Entonces, ¿ves quién trae al pasado en su crítica? ¿No? Es decir, si tu crítica es ya debemos de dejar el pasado atrás para que este gobierno tome, ok, pues entonces ¿por qué en tu crítica viene todavía el pasado? ¿No? Aunque los asesinatos están ocurriendo en el presente, por supuesto, pero ¿quién dejó esa herencia? O sea, ¿quién dejó esa inercia? ¿No? Es decir, los grupos criminales pues no se acaban de formar hace un año, no se acaban de formar en 2018. Los grupos criminales pueden llegar a tardar pues décadas, ¿no? Es decir, ¿no? De 5 años en adelante, porque aunque no lo creas, no es tan fácil para la misma delincuencia organizada, no es tan fácil organizarse. No son, aunque podrías acusar de que tienen, ¿no?, personas sin estudio, gente bárbara, pues no, hay gente muy inteligente, y no creas que solamente son la gente que ves en las noticias, ¿no? Es decir, que ya agarraron al Chapo, y que ya agarraron a la Barbie, y que ya agarraron a varios, digamos. Esos no son realmente los únicos que están en esos grupos delincuenciales, sino que hay banqueros, hay empresarios, incluso gobiernos extranjeros, ¿no? Incluso el gobierno actual, y probablemente hasta gente seguramente involucrada con las policías. Seguramente hay infiltraciones también en ejército y todo desde hace décadas. Es decir, se fue formando esto, o sea, no creció. Es decir, no pasamos, por ejemplo, en 2017, ¿no?, de 10 asesinatos diarios, no pasamos a 85 en 2018. Eso no fue lo que pasó, ¿no? Y aparte, hay otras cosas que considerar. Por ejemplo, aumentaron en 5 asesinatos diarios en este gobierno, digamos, ¿no? Una de las registros de la violencia. Pero también, ¿qué está haciendo el gobierno? Es decir, ¿qué explicación nos debe? Al menos por ese 5% por esos 5 asesinatos diarios. ¿Y qué está haciendo acerca de los otros 80 que fueron herencia del pasado, ¿no? Herencia de la inercia del pasado. ¿Qué está haciendo? Bueno, estás juzgando, digamos, al gobierno así. Es decir, bueno, al menos, no sé, están haciendo su Guardia Nacional, que tiene probablemente un tamaño entre 8 y 10 veces mayor a cualquier intento de una policía, algo parecido a una policía federal, que otros gobiernos en el pasado. Recuerda recientemente cómo era la Policía Federal, ¿no?, la que se encargaba de lo que ahora hace la Guardia Nacional. Pero pues con resultados absolutamente pues nefastos, o al menos indetectables, ¿no? Probablemente mucha gente acusaría, y con mucha razón, que más bien hasta eran cómplices de la delincuencia. Pero bueno, en el pasado también se hizo la gendarmería. Recuerdas que hace más tiempo todavía se hizo la AFP, y así, o sea, es decir, ¿qué ha hecho, ¿no?, el tamaño de las acciones de este gobierno para enfrentar ese problema. Al menos merecemos una explicación. Es decir, no se disculpa al gobierno actual porque no tendría por qué hacer nada acerca de, digamos, la parte del pasado, ¿no? O sea, también se le debe de exigir que haga algo al respecto, pero comprende que no es la consecuencia de un acto de este gobierno la inercia pasada. Entonces, pero en las críticas viene el pasado.
en las críticas se está reprochando al gobierno actual la inercia que dejaron todos los gobiernos anteriores, y además no la hicieron en solamente el sexenio de Peña Nieto, por ejemplo, no se incrementó de 10 a 80 en el sexenio de Peña Nieto, se duplicó, bueno, se incrementó probablemente muchísimo, ¿no? El gobierno de Calderón, pero tampoco Calderón, digamos, aunque fue a lo mejor el mayor incremento, pero tampoco a él se debe toda la violencia, ¿no? Que a su vez se le heredó. Por ejemplo, Calderón no tiene la culpa de los grupos delincuenciales que estaban activos al momento en que tomó el gobierno, ¿no? Es responsable de lo que sucedió a partir de ahí, es decir, qué hizo acerca de la violencia que ya había, y si bajó o se incrementó la violencia cuando él tomó acciones, ¿no? Es decir, ahí puedes ver que efectivamente los resultados de Felipe Calderón son malísimos, ¿no? Y no se comparan, por ejemplo, con los de este gobierno. Es decir, aunque este gobierno está, ¿no? Hasta lo acusan, ¿no? De militarizar el país, que lo acusan de, ¿no? De extraer, de hacer una militarización escondida o una policía militar escondida. Para empezar, no hay nada escondido, está clarísimo de dónde sale la Guardia Nacional y cuál es su intención y por qué se hace así. De hecho, en realidad, como te explicaba en algún otro video, es en realidad una idea que ya había tenido Felipe Calderón, nada más que Felipe Calderón pues se le fue de las manos, no lo supo hacer, se corrompió, es decir, puede haber muchas explicaciones, ¿no? O el problema, ¿no? Era más grande de lo que él esperaba, la explicación que quieras, pero es básicamente la idea de utilizar, ¿no? A la milicia, porque las policías pues lamentablemente están muy infiltradas y aparte es muy difícil, toma en cuenta para un policía combatir a un narcotraficante, si a los policías hasta les cobran, ¿no? Las balas que usan, y si llegan a defenderse, ¿no? Contra un delincuente y lo llegan a matar, el policía va a la cárcel antes de averiguar qué, es decir, el policía también está indefenso, ¿no? Tienes que comprender eso, ¿no? Entonces por eso la policía no puede meterse con un alto grado de compromiso a combatir la delincuencia, porque no los respalda el mismo gobierno, les pagan mal, ¿no? Pero bueno, entonces es la idea de que ya tenía Felipe Calderón de utilizar al ejército, que no es del todo de él, ¿no? Ya había ideas, pero digamos que él lo trata de poner en marcha, trata de enfrentar a la delincuencia y obviamente le sale muy mal. Bueno, en el gobierno actual se está haciendo algo parecido, pero sin cometer los errores de entonces. El primer gran error de entonces es no hacer un marco legal, es decir, no modificar la Constitución, ¿no? Y ahora sí se modifica la Constitución, es decir, pero no se le dan las reglas de operación, tanto para proteger a los ciudadanos, ¿no? Como para proteger a las mismas Fuerzas Armadas, ¿no? De que no se les, no se les juzgue por hacer una actividad que no estaba permitida en las leyes. Entonces, no es, digamos, aunque transitoriamente el ejército ayuda directamente en tareas de seguridad, pero toda la intención o todo el camino es a que la Guardia Nacional se encargue de eso. Si bien tienen integrantes de la policía militar y de la policía naval, la idea es de que no estén corruptos, la idea es de que tengan disciplina. Y la idea está en que, pues, que ya no se encargue del todo una autoridad civil. ¿Por qué? Porque se han corrompido todas las autoridades civiles del pasado, lamentablemente, incluyendo aduanas, como ya en un otro video lo platicamos. Entonces, no funciona dejarlo simplemente en manos civiles. Como ya lo había propuesto el mismo PRIAN para controlar el problema, se requiere la disciplina militar y se requiere algo con la fuerza del ejército, con la disciplina del ejército, con el entrenamiento que del ejército, y obviamente agregando, ¿no? El cuidado de derechos humanos, etcétera. Pero digamos, el punto central es ese, o sea, qué acciones toma cada gobierno para enfrentar cada problema, qué explicación nos debe. A lo mejor no es culpa del actual gobierno un incremento en la violencia, a lo mejor no fue culpa de Calderón el incremento de la violencia, pero el punto está en que qué hizo, es decir, lo debemos de juzgar cada presidente por lo que hizo, ¿no? Y pues por los buenos o malos resultados de lo que hizo, pero no por lo que le dejaron. Podemos juzgarlo por cómo enfrentaron lo que les dejaron, pero no por lo que le dejaron. Entonces, resumiendo, si vamos a exigirle al gobierno actual que deje de culpar el pasado, pues entonces no traigamos con nuestras críticas al pasado como si este gobierno hubiera hecho lo que heredó, ¿no? Como si este gobierno hubiera empezado hace 30 años, ¿no? Y no, empezó hace, bueno, apenas vamos para 3 años. No, todavía ni siquiera 3 años de este gobierno, que serían en diciembre.
de 2021. Entonces, en tu crítica, probablemente deberías reconocer que el incremento de la violencia, aunque sigue incrementándose la violencia, pero disminuyó el incremento de la violencia bastante, y lo que se está haciendo es mucho más cuidadoso. Ya no hay masacres, ¿no? Hay una gran diferencia, ya se capacita específicamente, aunque no exclusivamente se capacita a las Fuerzas Armadas, y se capacita sobre todo a la Guardia Nacional en derechos humanos, digamos, en reglamentos necesarios para poder levantar de manera correcta las acusaciones. Es decir, y hoy tiene un tamaño mucho mayor, como que es más en serio esta Guardia Nacional, para poder cubrir las necesidades del país, pero no sustituir a las policías locales. Pero a la vez las policías locales están rebasadas. Entonces es un equilibrio. Digamos que la Guardia Nacional debe de ser siempre un apoyo, ¿no? Cuando ya están rebasados, claro, en la mayoría de los lugares están rebasados las policías locales. Por eso los gobernadores prianistas, morenistas, todos los gobernadores acaban pidiendo de todas maneras la Guardia Nacional. De hecho, la verdad, en los estados en que ha gobernado el PRIAN y sigue gobernando, pues es la verdad en donde está peor, ¿no? O es en general donde está peor la delincuencia. No es exclusiva, por supuesto, ¿no?, de gobiernos del PRIAN, pero es muy notable que en los lugares donde más aferrado está el PRIAN, la delincuencia tiende a ser más grande y a lo mejor más enquistada. Pero bueno, cerrando otra vez con el punto, en las críticas al gobierno actual, si no quieres que el gobierno actual recuerde el pasado, porque según, digamos, la crítica es que se está justificando y todo le echa la culpa al pasado, bueno, pues en tu crítica no traigas al pasado, porque es una crítica injusta. Es como, por ejemplo, si te heredan o si te venden un carro, digamos, y tú tienes fallas en tu coche y lo llevas al mecánico y el mecánico te dice, mira, el coche está muy mal, pero le voy a hacer algunas reparaciones para que le funcione un poco mejor, pero el coche le recomiendo que se deshaga de él porque está muy mal. Y entonces tú le echarías la culpa a este mecánico de cómo está el coche, de los defectos del coche, ¿no? No apreciarías que al menos está haciendo algo para que el coche no esté tan mal, ¿no? ¿Te ves? Entonces ese es un punto que no a ninguno, a gente a favor y en contra, se nos debe olvidar, porque en eso está que se arruina nuestra propia crítica. Si no criticamos, digamos, de manera precisa qué le corresponde a cada quien, pues entonces nuestra crítica se vuelve no solo débil, ¿no?, sino se vuelve una crítica que no le sirve a nadie, porque no ubica a cada quien. Por ejemplo, la crítica de quién tiene la culpa de la violencia en un lugar específico, ¿no? Por ejemplo, en Sonora, pues la tiene el presidente, ¿no? Pero pues si todas las autoridades, ¿no?, locales, las policías locales, ¿no?, y la herencia del pasado no tiene ninguna relevancia en lo que está pasando. Si nada más le eche la culpa a una cierta persona, pues quienes, ¿no?, la parte de culpa que les toca a otra serie de personas o incluso de instituciones, pues queda en el aire, y entonces el argumento queda expuesto a que se pueda caer, de hecho, con facilidad, y se vuelve más bien una propaganda que de hecho sí la anuncian, digamos, los medios de comunicación, la están repitiendo día y noche, ¿no? Ay, sí, el gobierno actual, como no puede frenar la violencia, ahora recurre a culpar el pasado, ¿no? Es como con tu coche, ¿no? Imagínate que tú le dijeras al mecánico, oye, yo sé que hiciste lo que pudiste, ¿no?, pero tú ya eres responsable de mi coche, ya lo debes de dejar bien, ¿no? Y entonces te diga el mecánico, es que ya no se puede arreglar más, el coche realmente no sirve, le hice lo más posible, ¿no?, para que funcione bien, o a lo mejor sí se puede mejorar, pero usted tendría que cambiar el motor o me llevaría mucho más tiempo. Entonces, ¿qué le dirías al mecánico? Clásico, culpando al pasado, ¿no? Ahora ya es usted responsable, hágase responsable del coche y de las reparaciones, deje de culpar al pasado. ¿Te das cuenta del problema con esa crítica? Entonces, si quieres que el gobierno actual no necesite culpar al pasado o recordar culpar al pasado acerca de cómo están los problemas, pues en la crítica no traigas al pasado, entonces, para que el gobierno actual no te tenga que estar explicando, ¿no? Pues es que comprende que nos dejaron esto y estamos tratando de hacer lo posible, en algunas cosas
ahí nos ayudamos, en algunas cosas nos resultan exitosas y otras no, otras le hicimos, ¿no? Algo para que dejara de, por ejemplo, la violencia dejara de incrementarse, pero sigue incrementándose un poco, y tratamos de hacer lo más posible, ¿no? Y no estoy diciendo que el gobierno actual no tenga errores, ¿no? Pero no son esos, ¿no? Y es que esa crítica arruina las alternativas, porque por ejemplo, bajo ese argumento, mucha gente quiere que, por ejemplo, que regrese el PRIAN, que fue el que provocó en primera instancia el problema en general. Entonces, ¿te fijas cuál es el problema cuando en esa crítica, digamos, la hacemos de manera así tan generalizada que no observamos los detalles, que nos lleva a conclusiones disparatadas, erróneas, como volver a los que provocaron el problema y no tratar de apoyar a los que están tratando de arreglarlo, ¿no? Pero bueno, una opinión.